Buenas noches y bienvenidos a esta edición de viernes a las 8:45. Gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a hacer una reseña de lo que ha pasado durante la semana, los principales temas. Y para eso estamos hoy acá con ustedes. Lina Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal estás, Enrique? Buenas noches, Paola. ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Juan Luis, decirle Juan Luis, buenas noches. A ver hoy efectivamente, Juan Luis está hoy fuera de Guatemala, no nos acompaña el día de hoy, pero acá con mucho gusto lo estamos acompañando a ustedes. Vamos a empezar esta reseña de esta semana con un tema que tiene que ver con la vicepresidenta Roxana Valdetti. Ella planteó que se había reunido con la fiscal general para hablar de unas órdenes de captura que hay aparentemente en contra de algunos exfuncionarios de gobierno. ¿Qué piensan de ese tema? Bueno, yo creo que cuando surgió esa noticia, la primera pregunta que le hicieron a la vicepresidencia o al ejecutivo fue ¿quiénes son? Y entonces hablaron de que era un caso en reserva, pero luego ella visita al Ministerio Público y le ha dicho el ministerio que hoy ha dicho que quiere saber cómo van estas investigaciones contra ex funcionarios que involucran a 11 ministerios. No sé si ustedes escucharon a mediados de semana que se rumoró, o se escuchó el rumor, la captura de una ex viceministra de Cultura y Deportes y el propio ex ministro de Cultura y Deportes, Jerónimo Lanzario. Era un rumor, no era cierto, pero yo creo que la vicepresidenta cometió aquí cometió un traspié, porque ella ha hablado de algo que no le compete al Ejecutivo. Ha hablado de que exfuncionarios tienen orden de aprehensión cuando eso le competiría, en todo caso, al Ministerio Público decirlo, si un juzgado ya las ha autorizado y ya las tiene confirmadas. Pero no me parece prudente que ella salga a hablar de esos casos cuando primero ni siquiera dicen quiénes son, da lugar a rumores y tercero, no es competencia del Ejecutivo. Bueno, hay que señalar también que la vicepresidenta apareció después de más de un mes de no haber hecho ninguna declaración pública, de no haber estado en las sesiones de gabinete, y esta fue pues su entrada triunfal de nuevo en el flujo de noticias. Y yo creo, como dice Paola, que no fue la forma más acertada, porque además se ve como una presión del Ejecutivo hacia el Ministerio Público y no es la forma correcta de hacerlo. Vamos a ver, yo tengo varias cosas que decir. Uno, presión con P mayúscula o presión con P minúscula. Me parece bien que no haya presión con P mayúscula, es decir, el Ministerio Público no tiene que trabajar presionado, pero sí tiene que haber presión con P minúscula. El Ministerio Público tiene que trabajar y alguien se lo tiene que decir. Hemos visto dos cosas. Uno, causas que no avanzan, sencillamente no avanzan. Y dos, causas que el Ministerio Público ha sacado interesadamente. Vamos a poner un caso, el caso del general Ríos Montt. Esperaron a que dejara su fuero para sacarlo. Eso es un uso político de la justicia. También me parece bien que la vicepresidenta pregunte. Otra manera es que la forma en que lo haya podido hacer, o la interpretación que haya dado, o realmente el fondo que esto tuviera, se parezca más a lo que yo digo o a lo que vosotros decís. Pero recordemos que la vicepresidenta con la Secretaría de Transparencia presentó denuncia particularmente sobre el programa Mi Familia Progresa, con datos, con números, con cifras, y no se sabe nada. Entonces tiene el derecho de pedir. Ahora, ¿hasta qué punto y cómo se le interprete? Yo ahí estoy de acuerdo que es un matiz que podemos Pero ¿no les parece que debería preguntar antes de hacer ese señalamiento en público? O sea, ¿De dónde surgió el rumor? Existen los teléfonos, pero aparte de que existen los teléfonos, también a mí se me hace, y esto es algo que a la vicepresidenta se le va a ir manifestando cada vez con más fuerza, es que con qué calidad moral me acerco yo y exijo cuentas por los funcionarios del gobierno pasado y por los funcionarios de este gobierno, particularmente los que son leales a mí, y me quedo calladita. Y luego es parte de este proceso, Pedro, porque incluso cuando se habló de este tema, a los pocos días, como decía Paola, surge el rumor. ¿De dónde salió el rumor? ¿Quién echó a rodar esa información de que ya estaba la orden de captura inminente en contra de la viceministra y del exministro? Porque circuló por las redes sociales y circuló por varios medios que casi se aseveraba que ya estabas en tribunales. Exacto. Bueno, pero este es el país de las bolas, entonces cuidémonos de esto. ¿Quién saca el rumor? Cualquiera. Pero algo que no fue rumor y también se dio esta semana es la creación de una fuerza de tarea contra la corrupción. A ver,
yo misma lo tuiteé, ¿es una fuerza de tarea contra la corrupción o es una cacería de brujas contra funcionarios del gobierno anterior? Porque la primera acción que vemos después de ese anuncio es este supuesto listado de funcionarios que podrían ir a prisión, por lo menos Ahí sí, como dice Pedro, si alguien tiene alguna de esas cosas que debe algo, pues tendrá que proceder contra ellos. Hombre, hay una, si se permite, una ventaja respecto del gobierno anterior, y es que ya ha habido una fiscalización, o ha habido un tiempo para fiscalizar ciertas cosas. Este gobierno, que seguro, a lo mejor dentro de 3 años, están los mismos o más corruptos que hemos visto en otros, se requiere un tiempo para fiscalizarlo. ¿Cómo te diría? Parece más apropiado o parece más lógico que tiren de los de atrás por el tiempo que los de ahora. Lo que no significa que haya que exculpar a los de ahora, ¿no? Pero ponte ahí denuncias claras y concretas. Por ejemplo, el alcalde de la Antigua. Y ahí ni siquiera han ido a remover un papel. El señor solo llegó a dar explicaciones y lo que buenamente quiso decir le aceptaron. Lo sacaron del partido. Pero lo sacaron del partido, no yo tengo una declaración firmada por el consistorio y refrendada por la gobernadora, que sí es del partido, donde se le pide a los medios de comunicación más objetividad. Sí. Que es la manera coactiva de decir, tengan cuidado o pongan atención, porque aquí todos, incluida la gobernadora, está. Habría que Yo estoy de acuerdo en que el Ejecutivo no debería emprender acciones legales con sus funcionarios solo por notas de prensa. Claro. Debería ser más eficiente en indagar más allá de lo que está publicando y rendir un informe. Y si van a decir de que el funcionario está limpio, pues por lo menos que lo digan. Pero no que simplemente lo omitan y digan, no, ya hablamos con los funcionarios y ellos dicen que todo está en orden. Que el propio presidente 2 temas más que tienen que ver con el tema de justicia. Uno, el tema de la libertad que recupera Byron Lima Estrada durante esta semana también, que obviamente causó mucho escozor en ciertos sectores. Es legal todo lo que se hizo, solicitó la redención de penas, había estado en el hospital militar ya por algunos meses recluido, ahí estaba cumpliendo parte de la pena y ahora resulta ser que pues